tardes, yo soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, Cuauhtémoc Cárdenas, antes de salir del PRD, había propuesto que se pidiera una nueva constitución para resolver los problemas del país y pues queremos saber qué piensan los actores políticos sobre este tema, si creen que estaba acertada su propuesta o es errónea. Así es, fuimos a preguntarle a diferentes diputados principalmente qué opinan en torno a esta propuesta, si es necesario tener una nueva constitución. Vamos a ver qué nos dijeron. Creo que es positivo discutir una nueva Carta Magna en nuestro país, porque la que tenemos pues obviamente ya no ha cumplido sus objetivos, particularmente en el tema de la seguridad pública y la división de poderes. Hay que conocer los ejes centrales que habrá de proponer a efecto de poder hacer una valoración adecuada, pero de entrada yo simpatizo con esa iniciativa y habría que robustecerla. Creo que debe de convocar la participación de las fuerzas políticas, de los grupos parlamentarios, de los gobiernos, a efecto de discutir con seriedad lo que está pasando en el país y que una nueva constitución retome los temas centrales. Convocar a los que van a debatirla y hacer una gran consulta nacional a los ciudadanos, organizaciones para que aporten las ideas y los temas que debe de contener la nueva constitución. Y obviamente pues observar su cumplimiento, y estamos obligados a cumplir pues obviamente los representantes populares, los legisladores y la sociedad. Yo creo que la Constitución es vigente, la Constitución tiene cosas muy buenas, simplemente los primeros 30 artículos, las garantías constitucionales son maravillosas. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es aplicar la Constitución. Tenemos que ser muy claros y más que estarla reformando a cada ratito, pues realmente aplicar los principios que le dieron origen a la Constitución. No estar reformando la Constitución a antojos y gustos, que también eso es importante, porque finalmente es nuestra Carta Magna, ¿no? Es lo que nos rige a todos los mexicanos. Porque vamos a hacer un proceso constituyente en este momento, con lo convulsionado que está el país, con lo complicado que están las cosas, se me hace francamente muy complicado, muy difícil. Tenemos una Constitución que está muy fortalecida porque abraza y abarca, incluye a todos los deberes y quehaceres, tanto de las instituciones de gobierno como de los ciudadanos mexicanos. Lo más importante es que la Constitución se aplique en los términos en que ha sido aprobado, y que cuando haya que hacer alguna reforma habrá que someterlo al Congreso de la Unión, en caso de la federal, y las locales a los congresos de los estados, pero creo que las constituciones que tenemos están dando cumplimiento a las expectativas y a las demandas sociales más sentidas. Todas las leyes son perfectibles. Yo creo que el constituyente permanente ha hecho esfuerzos importantes para ajustarlas y adecuarlas, y en ese sentido tendrán que seguir trabajando. Creo que la actual está vigente. Yo creo que como toda constitución hay cosas que se tienen que ir reformando conforme el transcurso de la vida política, económica, social, tecnológica va cambiando. Pues hay cuestiones que se tienen que modificar. Sí creo que hay temas muy sensibles y que sigue habiendo casos desafortunadamente graves de violaciones a los derechos humanos, que sigue habiendo casos graves en el que se sale del Estado de Derecho y que no se ha tomado con mano firme y no se han tomado las acciones necesarias para llevar a los culpables a la justicia. Muchas personas podrían considerar que eso es necesario para decir no existe un Estado de Derecho, necesitamos otra constitución. Yo creo que no es así, que el marco jurídico que tenemos es vigente, y estoy convencido que se tienen que hacer reformas que fortalezcan este marco jurídico. Y para tal efecto tendría que haber un pronunciamiento de las dos cámaras y del constituyente permanente. En consecuencia, tendría que haber argumentos suficientes para hacer una modificación de una nueva reingeniería constitucional que derivara en una Constitución General de la República totalmente nueva. No es un proceso fácil. El anuncio que está haciendo el presidente de la República es coadyuvante en la solución de estos problemas de carácter nacional, y son sobre la temática de seguridad pública. Habría que ver si en los demás existen las suficientes argumentaciones como para que se modificaran los capítulos de cada uno de los apartados de la Constitución General de la República. Es un proceso de análisis que debería de llevarse con toda seriedad. Mire, tiene razón los diputados en cuanto a que los problemas del país no son porque la Constitución esté mal, sino más bien porque no se aplica, porque no los funcionarios, los
gobernantes, los representantes populares y sobre todo el sistema de justicia no se atiene, no cumple pues con lo que es el mandamiento de la Constitución. Sí, básicamente es la coincidencia principal de que existe una Carta Magna que tendría que estarse aplicando al 100% y que en estos momentos no es así, que por eso se habla de que hay vacíos, de que existe la necesidad de hacer reformas o de nuevas leyes, pero bueno, vemos también que hay dos partes, ¿no? Por un lado la izquierda, que es la única que señala que sí haría falta una nueva Constitución, en coincidencia con lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas, y por otro lado PRI, PAN, que básicamente rechazan la idea y señalan que lo que tiene que suceder es aplicarse la Constitución que ya existe. Sí, es decir, que tiene vigencia. Lo que pasa es que no se aplica, no se cumple, y no se cumple la Constitución, pero tampoco las leyes secundarias que de ella emanan, y sobre todo en el sistema de justicia, en todo, casi en todo. La verdad que el Estado de Derecho en México es muy frágil, es muy débil, es muy precario, porque empezando por el aspecto penal, pues si se denuncia nada más, creo que el 6% de los delitos, 94% quedan impunes, eso quiere decir que no se cumple la Constitución definitivamente, pero no debe cambiarse para cumplir. Sí, así es, la verdad es que existe lamentablemente una gran impunidad. Y también pues el hecho de que nos brincamos las leyes de manera constante y que quienes están encargados de hacerlas valer, de aplicarlas, pues no siempre cumplen con esto también, eso es evidente. Pero habría que ver qué tan válido es, a lo mejor también Cuauhtémoc Cárdenas se refería al hecho del lenguaje que se utiliza, entre otras cuestiones que se tienen que ajustar, o incluso a incluir más cuestiones, ¿no? Habría que valorarlo, bien lo dice también el diputado Enrique Mendoza, de que es un proceso que se tendría que analizar cuidadosamente para ver qué tan viable podría ser. Sí, yo creo que cumplirla por una parte, pero sí, había que modificar la Constitución, que es la Carta Magna máxima del país, debería también quizás redistribuir facultades y recursos, porque si hay un desequilibrio muy grande entre la federación, los estados y los municipios, y no se diga de los municipios, ¿no? Los municipios viven en expensa como pedigüeños del gobierno estatal y el estatal del federal. Entonces ahí a lo mejor sí habría que podría valer la pena examinar, debatir, discutir sobre eso, ¿no? Pero lo demás yo creo que los problemas del país no son de constitución, son de omisión, son de ineptitud, son de corrupción, son de opacidad, son de ineficacia, y eso no tiene que ver nada con la Constitución. Sí, bueno, hay muchas cosas que están dentro de la Constitución, pero que lamentablemente no se hacen valer, ¿no? Las leyes evidentemente prohíben todo esto y obligan a las autoridades a ser eficientes, pero lamentablemente muchas veces eso solo queda en el papel y no se puede llevar no se ha logrado llevar a la práctica. Lo ideal sería esto. Creo que hay ideas positivas y tienen razón ambas partes, tanto las que hablan de la necesidad de una nueva Constitución como las que hablan de que se tiene que acatar la actual, porque evidentemente que no, sin importar la ley que exista, tiene que aplicarse, ese es a lo que aspiramos todos, y son muy pocas las leyes que se aplican. Yo creo que prácticamente ninguna se aplica al 100%. Yo creo también otro aspecto que tienen que hacer es el federalismo tenemos que fortalecerlo, pero fortalecerlo a partir de la intervención, la participación decisiva de la propia sociedad, de abajo hacia arriba, lo que no ocurre pues, y desde luego del municipio al Estado, del Estado a la Federación, y es al revés, todo baja de arriba desde la cúpula hasta la base que es el municipio, ¿no? Y ahora más con estas reformas que están proponiendo, que propusieron ayer, pues fortalecen más el centralismo, ¿no? Sí, por supuesto, con lo que ha señalado el presidente, ¿no? Que va a plantear, al menos en cuestión de la policía, que tendría que asumirse, y entonces las policías municipales prácticamente parecería que estarían desapareciendo. Todo está tendiendo a esa centralización, que ya era una tendencia que se había terminado. Se supone que ya se estaba yendo hacia la distribución de facultades, y ahora estamos otra vez como en un retroceso. Habrá que ver, qué tan funcional es esto, pero evidentemente pues cada quien tendrá su idea en torno a la Constitución. Lo importante es que esto nos hace reflexionar que no se está aplicando, que no se está haciendo valer el Estado de Derecho como debiera. Y yo creo que incluso es delicado también que la población no les preocupe gran cosa, que se atente contra el sistema federalista y que busque la eficacia en el combate a la delincuencia, que busquen la eficacia que nos proporcionen en seguridad pública. Es entendible pues esa preocupación y esa predisposición o propensión a incluso que las cosas no sean como son, con tal de que tengamos seguridad, porque hasta ese nivel ha llegado el problema de la seguridad pública, ¿no? Sí, por supuesto, y es lamentable, es uno de los principales problemas que tenemos, de las principales quejas por parte de la ciudadanía. Y bueno, habría que ver qué opina la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, más que importarle que haya una nueva Constitución, lo que le importa, como dices, pues es tener seguridad, que la autoridad actúe, ofrezca resultados y que la ley se haga valer.
Sí, incluso ya ve que hasta se están tomando la justicia por mano propia, ¿no? Como lo hemos comentado aquí, desafortunadamente y condenablemente, pues, pero también hay que ver las razones por las cuales reaccionan así ante un caso, un hecho delictivo, ¿no? Sobre todo por la impunidad. Sí, por supuesto, porque si las leyes se aplicaran como lo establecen, con lo que señalan, evidentemente que la vida sería otra. No se permitiría, no tendríamos por qué tener tantos delitos, por ejemplo, corrupción, impunidad, como tú señalas, y se tendría que estar combatiendo todo esto y hacer valer la ley, porque las leyes no son malas, como bien se dice. Lo que hace falta es llevarlas a la práctica. Sí, en todo caso yo creo que la Constitución habría que aplicarla. Si después de aplicarla al 100% ven que falla, que tiene vacíos, que tiene huecos, pues que no opera como debe ser, entonces habría que pedir otra, pero mientras tanto, pues si no se cumple esta, ¿por qué va más otra que menos se va a cumplir? Sí, la principal deficiencia es esa, que no se ha hecho valer, que no se ha podido aplicar al 100%, digamos, no solamente la Constitución, yo creo que básicamente ninguna ley, hay varias que parece que son solamente adornos, y ahí está la autoridad, que es la que la tiene que hacer valer. Bueno, por un lado ellos y también los diputados que tendrían que estar dando seguimiento y exigir al Ejecutivo que acate, que cumpla esas normas. Ni siquiera los reglamentos, ¿no? Como el reglamento de tránsito. A veces ni siquiera se emiten los reglamentos. Cuando se crea una nueva ley, obliga normalmente a crear reglamentos, y muchas veces se dan plazos que se vencen y nadie sale sancionado, ¿eh? Así. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.